Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para lo que les tengo preparado. Prepárense porque esto va a ser un bombazo. Hoy, como ya habrán visto por el título del vídeo, vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que a pesar de haber tomado caminos separados, sigue siendo un tema de conversación constante. Y hoy, les traigo una noticia que honestamente me dejó en shock. Una noticia que si se confirma podría cambiar muchas cosas. Una noticia que de ser cierta podría volver a unir a nuestros dos corazones turcos favoritos. Pero antes de que explote la bomba, quiero pedirles un favor. Si eres nuevo por aquí y te gustan los chismes jugosos, las noticias de farándula, el mundo del entretenimiento turco, y todo lo que tenga que ver con el amor y el drama, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo lo último y lo mejor para ustedes. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme y gracias por estar siempre aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la noticia. Agárrense fuerte porque esto es grande. La fecha es clave, 25 de febrero de 2025. ¿Por qué es clave? Bueno, resulta que, y esto viene de una fuente muy cercana a la pareja, una fuente que confío plenamente, y que me ha dado información verídica en el pasado, resulta que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Juntos. Pero no solo eso. No se trata de un reencuentro casual en una fiesta, o de una simple colaboración publicitaria. No, esto es mucho más grande. Se rumorea, se dice, se comenta, están en negociaciones para protagonizar una nueva serie. Imagínense la locura. Hande y Kerem de vuelta a la pantalla, interpretando a una pareja. La química que tienen es innegable. El fandom está enloqueciendo solo con pensarlo y yo, honestamente, no puedo culparlos. Ahora bien, antes de que empiecen a armar el altar a su regreso, quiero ser cautelosa. Esto es un rumor, gente. Un rumor muy fuerte, sí, pero un rumor al fin y al cabo. Nada está confirmado oficialmente por ninguno de los dos actores, ni por sus representantes, ni por ninguna productora. Así que, por favor, tomemos esta información con pinzas. Pero. Y siempre hay un pero, ¿verdad? La fuente me asegura que las negociaciones están avanzadas. Que ambas partes están muy interesadas en el proyecto. Que el guión es espectacular. Y que, si todo sale bien, podríamos verlos juntos en la pantalla chica, en febrero de 2025. ¿De qué trataría la serie? Bueno, aquí la información es un poco más vaga. Se dice que sería una comedia romántica, al estilo de Senkalkapm, pero con un toque más maduro. Que exploraría temas como el amor después del desamor, las segundas oportunidades y la importancia de seguir tus sueños. También se rumorea que la historia estaría ambientada en un lugar paradisíaco, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Imagínense las postales. Hande y Kerem disfrutando del sol, del mar y de su compañía. Pura fantasía. Pero como les dije, nada está confirmado. Podría ser que las negociaciones se caigan, que alguno de los dos actores se arrepienta, que la productora decida cancelar el proyecto. Cualquier cosa puede pasar en el mundo del espectáculo. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una expectativa enorme. En redes sociales el hashtag #Hande y Kerem juntos otra vez se ha convertido en tendencia mundial. Los fans están inundando las cuentas de Instagram y Twitter de los actores con mensajes de apoyo, pidiendo a gritos su regreso. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem es algo especial. Algo que no se ve todos los días. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un verdadero cuento de hadas. Una historia de amor que nos hizo creer en la magia. Por eso, a pesar de su ruptura, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y esta noticia les ha dado un nuevo motivo para soñar. Pero, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem desde que terminaron su relación?
Bueno, ambos han seguido trabajando en sus carreras, con proyectos muy interesantes. Ande ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. La hemos visto en dramas intensos, en comedias divertidas e incluso en thrillers de acción. También se ha convertido en un ícono de la moda, colaborando con importantes marcas y desfilando en las pasarelas más importantes del mundo. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Ha protagonizado series de televisión, ha participado en películas internacionales e incluso ha incursionado en el mundo de la producción. También ha utilizado su plataforma para defender causas sociales importantes, como la protección del medio ambiente y la igualdad de género. A pesar de sus apretadas agendas, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. No se les ha visto involucrados en nuevas relaciones amorosas, al menos no públicamente. Y esto obviamente ha alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro. Algunos dicen que todavía se quieren. Que su ruptura fue solo un bache en el camino. Que el destino los volverá a unir. Otros, en cambio, creen que es imposible que vuelvan a estar juntos. Que han tomado caminos demasiado diferentes. Que el tiempo lo cura todo, incluso el amor. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Sé que este es un tema que genera mucha pasión, así que no duden en expresar sus pensamientos, siempre con respeto y buena onda. Ahora, volviendo a la noticia. Quiero reiterar que es un rumor. Pero un rumor que, de confirmarse, sería un verdadero acontecimiento en el mundo del espectáculo. Imagínense la promoción de la serie. Las entrevistas. Las alfombras rojas. Las fotos juntos. Sería una locura total. Los fans enloquecerían. Los medios de comunicación no hablarían de otra cosa. Y es que Ande y Kerem son una pareja icónica. Una pareja que ha trascendido las fronteras de Turquía. Una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su química en Senkalkam fue innegable. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se reían, era pura magia. Y esa magia es lo que muchos fans esperan volver a ver. Pero, ¿será posible? ¿Será que el destino los está llamando de nuevo? ¿Será que esta nueva serie es la oportunidad que estaban esperando? Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, podemos seguir soñando. Podemos seguir imaginando. Podemos seguir esperando. Y quién sabe, tal vez, el 25 de febrero de 2025, tengamos la confirmación que tanto estamos esperando. Ahora, hablando un poco más sobre la posibilidad de que trabajen juntos nuevamente, hay muchos factores a considerar. Primero, está la cuestión de sus agendas. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos laborales que se extienden por meses e incluso años. Coordinar sus horarios para poder grabar una serie juntos sería un verdadero desafío. Segundo, está la cuestión de sus honorarios. Ande y Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía. Contratarlos a ambos para protagonizar una serie requeriría una inversión considerable por parte de la productora. Tercero, y quizás lo más importante, está la cuestión de su relación personal. Aunque han mantenido la cordialidad después de su ruptura, trabajar juntos en un proyecto tan demandante como una serie de televisión podría generar tensiones y conflictos. Sin embargo, también hay razones para ser optimistas. Ambos son profesionales consumados, capaces de separar su vida personal de su trabajo. Además, saben que trabajar juntos sería una oportunidad única para impulsar sus carreras y complacer a sus fans. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todavía exista un sentimiento entre ellos. Después de todo, el amor es un misterio. A veces las relaciones terminan sin una razón aparente. Otras veces el destino se encarga de volver a unir a las personas que están destinadas a estar juntas. Así que mientras esperamos la confirmación de esta noticia, podemos seguir analizando los pros y los contras, especulando sobre el futuro de Ande y Kerem, y soñando con su regreso a la pantalla. Pero pase lo que pase, lo importante es recordar que ambos son talentosos, exitosos y felices. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, seguirán brillando con luz propia.
Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Porque al final del día, lo que importa es su felicidad. Y si trabajar juntos los hace felices, entonces, adelante. Estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba, o al menos este rumor bomba. Ya saben que siempre trato de traerles la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Recordemos que el punto clave del vídeo es este rumor sobre Hande y Kerem protagonizando una nueva serie, con una posible fecha de lanzamiento en febrero de 2025. Subrayé la importancia de tomar esta información con cautela, ya que no hay confirmación oficial, pero también exploramos las razones por las que esta noticia ha generado tanta expectación y lo que ambos actores han estado haciendo desde su separación. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Y sobre todo, espero que sigan soñando con el posible regreso de Hande y Kerem a la pantalla. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable para mí. Me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que es posible que su amor renazca? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante para ver. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que tengan un día maravilloso. Asterisco asterisco aumento de palabras, profundizando en el tema Hande y Kerem asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún hay más de este jugosísimo tema. No podía irme sin darles más carnita, más detalles, más todo. Porque sé que ustedes, mi gente, son como yo, insaciables de Hande y Kerem. Vamos a desgranar este rumor como si fuera una granada llena de positividad y esperanza. Porque aunque soy cautelosa, no voy a negar que una parte de mí está saltando de alegría. Asterisco asterisco el poder de Senkalkapm, un fenómeno global asterisco asterisco. Antes de seguir, quiero que recordemos un poquito el impacto que tuvo Senkalkapm. No fue solo una serie, fue un fenómeno. Las interacciones online eran brutales, los trending topics mundiales constantes, los clubes de fans inimaginables. Y todo, gracias a la química arrolladora de Hande y Kerem. ¿Se acuerdan de las miradas? Esas miradas que traspasaban la pantalla, que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Y las sonrisas? ¡Ay, esas sonrisas! Iluminaban todo el set de grabación y nos contagiaban de felicidad. Y ni hablar de los abrazos cálidos, sinceros, llenos de ternura. Senkalkapm no solo fue una historia de amor bonita, fue una historia que nos hizo sentir. Nos hizo reír, llorar, enojarnos, ilusionarnos. Nos hizo vivir. Y gran parte de ese éxito se debe a la conexión innegable entre Hande y Kerem. Esa chispa, esa magia que no se puede fingir, que se siente, que se ve. Asterisco asterisco analizando la fuente, ¿quién está detrás del rumor? Asterisco asterisco. Ahora, volviendo al rumor. Sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿pero quién es esta fuente misteriosa? Lo entiendo. En este mundo de las noticias de farándula, hay mucha información falsa, mucha exageración, mucho clickbait. Por eso quiero asegurarles que esta fuente es alguien en quien confío plenamente. Es una persona que ha trabajado muy de cerca con ambos actores en el pasado, que conoce sus dinámicas, sus personalidades, sus aspiraciones. Es alguien que ha sido testigo de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y lo más importante, es alguien que nunca me ha dado información falsa. No puedo revelar su identidad por razones obvias, pero puedo decirles que es alguien que tiene acceso privilegiado a la vida de Hande y Kerem. Y si esta persona dice que están en negociaciones para protagonizar una nueva serie, yo le creo. Por supuesto, eso no significa que la noticia esté confirmada. Como dije antes, todo puede pasar. Pero sí significa que hay una alta probabilidad de que sea cierto.
Y eso, mi gente, es motivo suficiente para emocionarnos. *** el nuevo proyecto, ¿qué podemos esperar? ***. Hablemos ahora del posible proyecto. Si la serie se concreta, ¿qué podemos esperar? Bueno, según mi fuente, la productora está buscando algo diferente a Senkalkam. Quieren mantener la esencia de la comedia romántica, pero con un toque más maduro, más sofisticado. Se dice que la historia exploraría temas como el amor después del desamor, la reconciliación, las segundas oportunidades, la importancia de perdonar y ser perdonado. También se dice que los personajes serían más complejos, con más matices, con más profundidad. Y como ya les mencioné, la ambientación sería paradisíaca. Imaginen playas de arena blanca, aguas cristalinas, puestas de sol espectaculares. Un escenario perfecto para una historia de amor. Pero lo más importante, en mi opinión, es que la serie le daría a Hande y Kerem la oportunidad de demostrar su talento como actores. Demostrar su versatilidad, su capacidad de interpretar personajes complejos y emocionales. De demostrar que son mucho más que una cara bonita. ***, ¿y las dudas? Los obstáculos en el camino, ***. No todo es color de rosa, claro está. Hay varios obstáculos que podrían impedir que este proyecto se concrete. Uno de los más importantes es la agenda de Hande y Kerem. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos laborales que se extienden por meses e incluso años. Coordinar sus horarios para poder grabar una serie juntos sería un verdadero desafío. Otro obstáculo es la cuestión económica. Contratar a Hande y Kerem para protagonizar una serie no es barato. Requiere una inversión considerable por parte de la productora. Y en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, no todas las productoras están dispuestas a arriesgar tanto dinero. Pero quizás el obstáculo más importante es la relación personal entre Hande y Kerem. Aunque han mantenido la cordialidad después de su ruptura, trabajar juntos en un proyecto tan demandante como una serie de televisión podría generar tensiones y conflictos. ¿Se imaginan los celos? ¿Las inseguridades? Los roces en el set de grabación. Sería una bomba de tiempo. Pero también podría ser una oportunidad para reconciliarse, para dejar atrás el pasado, para darse una segunda oportunidad. ***, el fandom, la fuerza impulsora detrás del reencuentro, ***. No podemos hablar de Hande y Kerem sin mencionar a sus fans. El fandom es una fuerza poderosa, una comunidad global de personas que aman, admiran y apoyan a ambos actores. Los fans han sido los principales impulsores de este posible reencuentro. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, han creado hashtags que se han convertido en tendencia mundial, han organizado campañas para pedir a las productoras que contraten a Hande y Kerem. Su pasión, su dedicación, su amor incondicional han sido fundamentales para mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y si la serie se concreta, será gracias a ellos. ***, más allá de la pantalla, ¿hay amor verdadero? ***. La pregunta del millón, ¿todavía se quieren Hande y Kerem? Es imposible saberlo con certeza. Ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida personal desde su ruptura. No se les ha visto involucrados en nuevas relaciones amorosas, al menos no públicamente. Algunos creen que su ruptura fue solo un bache en el camino, que el destino los volverá a unir. Otros, en cambio, creen que es imposible que vuelvan a estar juntos, que han tomado caminos demasiado diferentes. Pero lo cierto es que la química entre ellos es innegable. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se reían era pura magia. Y esa magia no desaparece de la noche a la mañana. Tal vez todavía exista un sentimiento entre ellos. Tal vez el tiempo lo cure todo. Tal vez nunca lo sepamos. Pero mientras haya esperanza, podemos seguir soñando. ***, ¿qué significaría este regreso para sus carreras? ***. Un reencuentro en pantalla sería un boom para sus carreras. Ambos ganarían una exposición mediática enorme, aumentarían su base de fans, y tendrían la oportunidad de demostrar su talento a un público aún mayor. Para Hande sería una oportunidad de consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía y de abrirse camino en el mercado internacional. Para Kerem, sería una oportunidad de diversificar su carrera, de explorar nuevos géneros y de demostrar su talento como productor.
En definitiva, sería un ganar-ganar para ambos. *** Mi opinión personal, soy Team Ande y Kerem ***. Si me preguntan a mí, soy Team Ande y Kerem. Creo que son dos personas maravillosas con un talento increíble, y que juntos hacen magia. Me encantaría verlos protagonizar una nueva serie. Creo que sería un éxito total. Y creo que en el fondo ellos también quieren volver a trabajar juntos. Pero al final del día, lo más importante es su felicidad. Si trabajar juntos los hace felices, entonces, adelante. Estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. ***. El llamado a la acción, dejen sus comentarios, ***. Ahora sí, mi gente hermosa, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que es posible que su amor renazca? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en esta nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que tengan un día maravilloso. Y recuerden a soñar con Ande y Kerem. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizás el 25 de febrero de 2025 nuestros sueños se hagan realidad. Besos.